Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de los venezolanos. Estamos como siempre con Antonio Paiva, profesor universitario y economista, para hablar sobre la aceleración de la inflación y la hiperinflación. Profesor, estos son fenómenos cada vez más evidentes en la familia venezolana. Hemos visto cómo los precios incrementan semanal o diariamente. Queremos que usted nos explique a qué responde este fenómeno, cuáles son sus proyecciones al respecto y qué recomendaciones le podemos dar a la familia venezolana para enfrentar esta situación. La inflación es una enfermedad que tiene una economía. Haciendo una expresión gráfica, es cuando un muchacho está con fiebre de manera permanente. Eso significa que hay que ir al médico, que hay que darle algún analgésico o antibiótico para tratar de que esa fiebre baje y la persona pueda desenvolverse de manera normal. La economía venezolana tiene esta enfermedad desde hace más de 20 años. Hemos estado con inflaciones superiores al 10%, en algunos casos, por allá en el año 85 llegó al 100%, y ha habido lo que pudiéramos llamar una inflación moderada. Eso se entiende como un incremento en los precios de los bienes y servicios de manera sostenida, lo cual trae como consecuencia un deterioro del poder adquisitivo del salario, que el presupuesto familiar no alcanza para los gastos de la familia. Este año hemos llegado, sí, a una cifra récord. Nunca en la historia de Venezuela, en la historia republicana, se había vivido una situación tan dramática como la que están pasando nuestras amas de casa, nuestros jefes de familia, nuestros hogares. Nuestro bolsillo no es suficiente para mantener el ingreso que corresponda con el gasto para los bienes y servicios esenciales. Este año la inflación apunta hacia el 200%. Eso significa que la inflación mensual está en el orden del 16% y ha habido, como bien dices tú, una polémica entre algunos economistas si estamos ya en un periodo de hiperinflación o sencillamente estamos en presencia de una aceleración de la inflación. En mi opinión, lo que tenemos en este momento es una aceleración de la inflación, pero con tendencia a llegar a una hiperinflación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? La hiperinflación es cuando se dan algunos signos muy específicos. Uno, el incremento acelerado de los precios, que pasa aproximadamente en torno al 50% mensual. En segundo lugar, que ya este sí es un fenómeno que se está dando en Venezuela, que es el repudio a la moneda. Es decir, nadie quiere tener bolívares, porque quien los tiene suficientes o en demasía con respecto al promedio, pues trata de comprar otra divisa, es decir, moneda de otro país, peso, yuanes, yenes, dólares, cualquier moneda que no se devalúe. Y la gente que tiene menos, pero que le sobra algo de pagar el colegio, de pagar la luz, de pagar sus gastos, pues lo que trata es de comprar bienes. Es decir, para una persona es mejor que le paguen una deuda que tenga un vecino con ella, que se lo pague con un celular o con un disco, porque al cabo de un mes los bolívares valen menos y ese bien tiende más bien a aumentar de valor. Y la otra característica, que es la que no se ha dado todavía para decir que estamos en un proceso inflacionario, hiperinflacionario, gracias, es que el salario comienza a indexarse. Es decir, eso significa que si la inflación el mes pasado estuvo en el 20%, este mes los salarios y los ingresos por concepto de sueldos y de remuneraciones honorarios se incrementan el 20%. Y así, con un rezago con respecto al mes anterior, la gente va ajustando el salario que cobra y el que paga, porque hay que pagar algunos servicios,
Y eso hace que se convierta en un círculo vicioso. El claro. perro que se muerde la cola, porque el incremento del salario provoca más inflación, la inflación provoca otra vez un ajuste en los salarios y así vamos hasta llegar a cifras realmente alarmantes y pareciera ser que vamos hacia allá porque el nivel de preferencia de las personas, de la familia, por adquirir bienes, cualquiera que sea, hace que nadie quiera tener bolívares en su bolsillo ni bolívares en sus cuentas de ahorro, en sus chequeras, porque evidentemente que cada día que pasan pierden poder adquisitivo. Cuando usted se refiere a indexar los salarios, ¿es una medida que se ha tomado en Venezuela en algún momento de nuestra historia? No, en Venezuela no se ha tomado esa medida, sí se tomó en otros casos emblemáticos de hiperinflación en América Latina y en el mundo. Tal vez los más notorios sean los de Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que allí la inflación llegó casi al 2.500 billones%, una cifra Increíble. inimaginable, que la gente debería cargar el dinero en una carretilla, pues. Claro. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial hay un caso emblemático que es el de Hungría, que allí cada 15 horas los precios se duplicaban. Increíble. Si los amigos que nos están viendo y escuchando ingresan en alguno de los buscadores, Sí. Google o Yahoo, verán el caso de Hungría que llegó a trillones la inflación. Luego, en América Latina hemos tenido el caso de Brasil, que llegó al 3.000%, el caso de Argentina, que llegó al 5.000%, el caso dramático de Perú, que llegó a más del 5.000%, pero hoy en día la economía peruana corrigió esas distorsiones y hoy es una de las economías más prósperas de América Latina, lo cual es un signo de optimismo para los venezolanos, es decir, que esos problemas se pueden resolver si se aplica una política económica correcta. También está el caso más reciente, pues, que fue el de Zimbabue, que llegó a una inflación de trillones, pues, y entonces definitivamente pues terminaron por salir del signo monetario y se ajustaron al rand de Sudáfrica y al dólar como medida de unidades de cuenta para esas economías. También hay que señalar el caso de Ecuador, cuando la inflación llegó al más del 1.000%, que ellos dolarizaron su economía. En el caso de la posibilidad de que se indexaran los salarios en Venezuela, ¿eso sería una medida que tomarían las empresas o el gobierno obliga a las empresas a hacer eso? Es el gobierno el que ajusta los sueldos de los empleados públicos y obliga a las empresas a hacer esto. En Venezuela hay un hecho hoy en día grave que nuestros amigos pueden observar, que es que está escaseando la moneda de papel, Sí. los billetes, porque sencillamente las autoridades del Banco Central y las autoridades económicas se niegan a imprimir billetes de más alta denominación. Ya la economía venezolana está para que exista el billete de 500 y el billete de 1.000 bolívares. Sin embargo, el Banco Central, en una medida que nadie entiende, pues la semana pasada licitó yo no sé cuántos millones en papel y en tinta para seguir imprimiendo billetes de 100 y de 50 bolívares cuando ya son insuficientes. Claro. Tú vas al cajero y el cajero tiene limitaciones porque cuando sacas una yaca de billetes y eso no te dura ni 3 días. Pues. Sí, con un billete de 100 te da para comprar alguna chuchería, la verdad es que no se entiende, ¿no? Profesor, a propósito del BCB, el BCB ya cumplió 9 meses sin publicar sus cifras oficiales. Eso significa que los venezolanos no saben a ciencia cierta en cuánto está la inflación. Hemos sabido, digamos, proyecciones de diferentes grupos financieros, de repente algunos líderes políticos se atreven a dar una cifra aproximada, pero no lo sabemos con certeza. E incluso un diputado se refirió a que no se dan cifras económicas cuando se está en guerra, nos anunció que estamos en guerra, cosa que bueno, los venezolanos de repente no sabían. Y claro, impresiona porque
porque saber las cifras te da certeza y te da posibilidad de proyectarte y de planificarte. ¿Por qué el BCB no da las cifras? Bien, por todas esas razones que dijo ese diputado y porque las autoridades, violando la ley y violando los convenios internacionales que tiene Venezuela con el Fondo Monetario Internacional, que establece una metodología para llevar las cuentas y las estadísticas nacionales, y además la obligatoriedad de que esa información esté disponible en primer lugar para el propio gobierno, en segundo lugar para los ciudadanos, para los nacionales, y en tercer lugar para el resto del mundo que comercializa con Venezuela, que exporta, importa, que concede créditos. El gobierno que está interesado en colocar papeles, colocar bonos de deuda pública en el exterior, se va a encontrar con la sorpresa de que no va a tener demanda, sencillamente porque no saben cuál es la situación en Venezuela. En este momento, la única referencia relativamente frecuente que existe es la investigación que está haciendo el SENDA, que es exclusivamente sobre una canasta alimenticia y una canasta familiar, con algunas deficiencias desde el punto de vista metodológico, porque los contactos que hay que hacer, es decir, las entrevistas y las verificaciones en toda la cadena de comercialización, desde los mayoristas hasta los minoristas, pasando por los automercados, pasando por los pequeños abastos, pasando por las carnicerías, por las panaderías, no se está cumpliendo. Sencillamente ellos tienen una lista de productos y comparan lo que costaba hace un mes con lo que cuesta hoy, y eso ya está dando como único indicador de la inflación que nos estamos aproximando al 20% mensual. Mi estimado es que, poco por supuestos macroeconómicos y microeconómicos, estamos en torno al 16-17%. Sin embargo, yo no lo puedo confirmar, ni ninguno de mis colegas lo puede hacer, porque una investigación sobre presupuesto familiar es realmente costosa, es realmente difícil desde el punto de vista estadístico, hay que ajustarse a algunos parámetros de Naciones Unidas, pero en todo caso es la única referencia, y ya hoy sabemos que para una familia de clase media mantener a los hijos en el colegio, una alimentación básica sin mucho lujo, está efectivamente sobre los 50.000 bolívares mensuales. No hay bolsillo. Que no hay bolsillo que lo soporte, lo cual deja en una situación casi de indigencia a los hogares que ganan menos de esa cantidad. Profesor, una promesa del control de precios fue controlar la inflación. Yo quisiera saber si es una tentación para el venezolano pedir más controles, ¿okay? Pedir un control total sobre la economía. ¿Eso acabaría la inflación o sería peor? Los ejemplos a nivel internacional es que los controles de precios y los controles de cambio no resuelven ninguna situación. Todo lo contrario, la agravan. Lo que la economía muestra es que la única manera de incentivar la producción para acabar con la escasez, de evitar que exista especulación, es efectivamente permitir que los venezolanos se dediquen a sus actividades productivas de la manera más racional y más eficiente posible. Es decir, que los criterios de fijación de precios dependan de la cantidad de gente que compra, de la cantidad de producto que se vende, es decir, que funcione la ley de la oferta y la demanda. Algunos políticos creen que con la intervención del Estado pueden llegar a controlar la inflación, y eso es un disparate, porque un conductor de un taxi o de un autobús no necesita saber de las leyes físicas para entender que a 180 kilómetros por hora contra un objeto físico se va a estrellar y va a haber una catástrofe. Y el símil, gráficamente, es lo que está ocurriendo en la economía cuando se pretende controlar un proceso que es inherente a la actividad funcional de los seres humanos, que es la satisfacción de sus necesidades de bienes y servicios mediante la producción que otra gente también hace de servicios y de bienes. Okay. Profesor, en Venezuela hay un dicho, y de repente lo utilizan en otros países: más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Digamos que un venezolano hoy se beneficia del bachaqueo, ¿okay?
ve ahí una oportunidad de negocio y se enriquece haciendo colas, comprando un precio controlado y ganando, vendiendo eso a más, en más bolívares. ¿Cómo podemos explicar que existe un modelo económico mejor que eso? Bueno, la evidencia es que todos los países bajo ese estigma del socialismo del siglo XXI, de cualquier siglo, de cualquier país, de cualquier latitud, pues han fracasado de una manera rotunda y que los países que tienen abastecimiento pleno, incluso algunos de los socios de Venezuela, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Bolivia, como es Nicaragua, tienen pleno abastecimiento sencillamente porque no aplican las medidas equivocadas que la telaraña ideológica que tienen algunos que dirigen la economía venezolana están aplicando, porque esos controles lo que han provocado es escasez, que existe un mercado negro y que efectivamente la gente sabe que puede adquirir un kilo de café o un rollo de papel higiénico, pero a otro precio, que es el precio que fija el mercado. Claro. Profesor, yo quisiera que usted nos diera, digamos, algunos consejos, no tanto como para ganarle a la inflación, porque digamos que en esta aceleración es casi imposible protegerse al 100%, pero sí, digamos, algunas pistas para manejar el presupuesto familiar que usted le pueda aconsejar a quienes nos escuchan. Bueno, en principio yo creo que cada familia debe tomar conciencia del problema, debe reunirse y debe empezar a aplicar algunas medidas de prudencia y de racionalidad económica, que son las mismas que les enseñaron sus abuelas y en algunos casos sus madres, los que son un poco mayores, en el sentido de que nadie debe gastar más de lo que ingresa. Que hay que satisfacer en primer lugar las necesidades de comida, de educación, de vestido, en términos racionales de lo que alcanza el presupuesto. Si una chica en una familia estaba acostumbrada a comprarse un par de zapatos al mes, eso ya no lo puede hacer. Que si el señor, jefe de la familia, estaba acostumbrado a ir a tomarse unos tragos con la familia, a ir a un restaurante, a dilipendiar o dispensar un gasto que hoy en día no se puede hacer, que la señora sepa que es mejor comprarse un secador que estar gastando 2.000, 3.000 bolívares en la peluquería. Sí. Son consejos tal vez duros, tal vez que rompen con lo que es la cultura de los venezolanos, pero que es imprescindible tomar en este momento. Y por otro lado hay que tratar de aumentar los niveles de ingresos, elaborando productos o desarrollando actividades que antes no se hacían porque el ingreso era suficiente. Y mi consejo es que inviertan en la educación de sus hijos y en su propia preparación para cuando sea la necesidad de superar estas condiciones durísimas que tenemos actualmente, estén en mejores condiciones para el rescate del poder adquisitivo de la familia. Usted habló del desprecio por el bolívar. Eso, a título personal o familiar, ¿cómo se ve? ¿Usted recomendaría a las personas protegerse adquiriendo otras monedas u otros bienes? Por supuesto, adquiriendo. El que pueda adquirir otro tipo de moneda o que pueda adquirir bienes que sean durables, que no se deterioren, es la mejor solución antes que estar guardando 4 o 5 bolívares, o como decían los viejos caraqueños, guardar unas lochas, cuando efectivamente eso se está convirtiendo en bolívares de hielo que se te derriten en la mano. De repente comprar repuestos de carros de algo que te falle. Comprar repuestos de carro, comprar útiles escolares, comprar cosas que puedan permanecer en el tiempo y que han ido acelerándose. Por ejemplo, en este momento cualquier ama de casa racional tiene ya que empezar a equipar su despensa con los ingredientes para las hallacas. Buenísimo, muchas gracias, profesor. Recuerden que pueden contactarnos a través de las cuentas en Twitter, @apaiva64, @isa_iturriza_s. Por allí resolveremos sus dudas y nos pueden hacer sus comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias y hasta un próximo Entorno Económico.